Soy el doctor Domingo Fernández, defensor general de la provincia de Santa Cruz, y quería hacer una breve reseña del Ministerio Público de la Defensa en Santa Cruz, cómo se rige. Les quiero comentar que, en primer lugar, la Defensa Pública de Santa Cruz está dentro del Poder Judicial y es una rama del Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público está el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. A mí me toca ejercer la función de ser el jefe de los defensores públicos. Dentro de la organización del Ministerio Público y conforme la manda del artículo 120 de la Constitución Nacional, los defensores públicos hoy en día, cada día han visto aumentada exponencialmente su actividad. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 120 de la Constitución no solo le ha dado reconocimiento constitucional al cargo de defensor público a través de la reforma de 1994, sino que además en esa reforma de 1994 se han incorporado los tratados internacionales de derechos humanos. A partir de esa incorporación, el defensor público tiene nuevas y numerosas competencias, como salud mental, personas privadas de libertad, niñez, adolescencia y familia, cuestiones de adultos mayores, en definitiva de todas personas de grupos vulnerables. Y también en Santa Cruz esa competencia obviamente se ve reflejado, y por eso que ustedes podrán ver a un defensor público trabajando tanto en materia penal, es decir, con privados de libertad, como también en cuestiones de niños, niñas y adolescentes, en cuestiones de adultos mayores, en cuestiones de personas vulnerables o de personas que están con padecimientos de salud mental. Entonces, a partir de allí, de esa reforma de 1994, podemos definir a un defensor público como un agente que garantiza el acceso a la justicia de las personas que están en condición de vulnerabilidad. Es decir, que no pueden acudir a un abogado privado, porque el defensor público no es más que un abogado, pero que tiene carácter público y además es funcionario judicial en la provincia de Santa Cruz porque integra el Poder Judicial. El artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el que rige la labor del Ministerio Público. El artículo 70 y los concordantes, que son el artículo 83, 84, y ahí se marcan las misiones y funciones de los defensores. Número el artículo 70 porque es el que crea la figura del defensor jefe o defensor general, que es el jefe de todos los defensores públicos oficiales de la provincia de Santa Cruz y además de los letrados adjuntos y los empleados de las defensorías. Por otra parte, con este crecimiento exponencial de las defensorías, se han creado oficinas que están a cargo de la Defensoría General, es decir, a mi cargo, que tienen que ver con mejorar el servicio de justicia y acercar un poco más la justicia a la gente. Estas oficinas son la Oficina de Orientación para el Acceso a la Justicia, que está con asiento aquí en Río Gallegos, que está a cargo de la doctora Romina Mariani, las oficinas de asistencia letrada para víctimas de violencia doméstica, que como este flagelo ha aumentado también en Santa Cruz, el Tribunal Superior creó las oficinas de violencia doméstica, es decir, la OED, tal como se ha reflejado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí en Santa Cruz también existe OED. A la vez en los juzgados de familia se han creado secretarías de violencia familiar, y nosotros desde la Defensoría General, por una acordada o un acuerdo, se crearon las oficinas de asistencia letrada para que patrocinen a todas las víctimas de violencia familiar. Estas oficinas tienen asiento, una en Río Gallegos y otra en Caleta Olivia. Y por último, la Defensoría General, además de tener un letrado adjunto, una letrada adjunta y empleados de la Defensoría General, también integra el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental. Romina Mariani, jefa de la Oficina de Orientación para el Acceso a la Justicia. Esta oficina es una estructura relativamente nueva dentro del Poder Judicial, fue creada hace 4 años dentro de la órbita de la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia. Si bien la Oficina de Orientación para el Acceso a la Justicia tiene múltiples funciones, la misión fundamental es la de orientación y asesoramiento a la comunidad en general, particularmente de aquellas personas que intenten hacer valer sus derechos o deseen efectuar algún reclamo ante organismos públicos o privados, siempre dándole prioridad a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tratando de garantizar el acceso a la justicia de los sectores más relegados de la población. El servicio que brinda la oficina de información y orientación jurídica es gratuito y la atención es personalizada.
Para ello deben concurrir a la sede que se encuentra ubicada en calle Marcelino Álvarez 113, donde serán informados de la documentación que deberán presentar para el trámite que deseen realizar, y una vez que traen la documentación que se les solicita, se completa un formulario de declaración jurada, el que luego de ser evaluado determinará si procede o no la designación de un defensor oficial para el trámite que necesite realizar. Los horarios de la oficina son de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Soy la doctora Carla Danieleto, soy la jefa de la Oficina de Asistencia Letrada para Víctimas de Violencia Doméstica, dependiente de la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia. Desde esta oficina la principal función es asesorar y patrocinar a las víctimas de violencia doméstica que realicen denuncias ante el juzgado de familia de esta localidad. Principalmente nos ocupamos de llevar adelante desde el inicio en la jurisdicción todas las gestiones que tengan que ver con el expediente, tanto judiciales como extrajudiciales, como por ejemplo el acompañamiento a las víctimas en los trámites que se realizan fuera de acá de la oficina, por ejemplo en las exclusiones, retiro de pertenencias o restitución de niños. También denunciamos todos los hechos de incumplimiento a las medidas que ordena el juez y llevamos adelante todas las gestiones tendientes a coordinar con organismos tanto judiciales como extrajudiciales para el acompañamiento y fortalecimiento de las víctimas, por ejemplo con la Subsecretaría de la Mujer para garantizar la asistencia psicológica o el Centro de Asistencia a la Víctima del Poder Judicial, el organismo de infancia o abordaje territorial. Todo el acompañamiento se realiza hasta la finalización del expediente. En el ámbito de la Defensoría General del Poder Judicial, el órgano de revisión, cuya misión es la protección de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Así, este organismo multidisciplinario está integrado por 6 representantes, 3 de ellos organismos estatales y 3 ONGs. Sus decisiones son ejecutadas por un equipo interdisciplinario a cargo de una letrada adjunta. Entre sus funciones se encuentra la de fiscalizar y monitorear el cumplimiento de la Ley de Salud Mental, de las internaciones coactivas, los tratamientos integrales y velar por los derechos de las personas que se encuentren sometidas a procesos de determinación de capacidad. Este órgano de revisión fue el primero en crearse en el país y en el marco de la Ley de Salud Mental de la Nación 26657, es el primero en su constitución y actualmente en funcionamiento. Visto en los videos pasados, han hablado las titulares de las 3 oficinas que dependen de la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia, es decir, la Oficina de Orientación para el Acceso a la Justicia, el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental y la Oficina de Asistencia Letrada para Víctimas de Violencia Familiar. Son oficinas que tratan de abordar las problemáticas que a diario pasan en la sociedad y sobre temáticas que son muy profundas y muy difíciles de abordar para que ocurren a diario en la sociedad de Santa Cruz. Pero además de estas oficinas, que dependen de la Defensoría, cada localidad de Santa Cruz tiene una Defensoría Pública Oficial, que es la primera boca de acceso de la gente cuando quiere patrocinarse por un defensor público oficial, es decir, cuando requiere los servicios de la Defensa Pública Oficial. En Río Gallegos y en Caleta Olivia existen más de una Defensoría Pública Oficial. Hay 5 defensorías en Río Gallegos, 2 se especializan en niños, niñas y adolescentes y las otras 3 asisten a las personas mayores de edad. Estas defensorías son de fuero universal, salvo en Río Gallegos, que hay 2 que tienen especialidad, pero en las demás localidades tienen fuero universal, es decir, abarcan tanto la temática civil de familia, así como la de niñez, niños, niñas y adolescentes, y también deben actuar cuando se presentan casos de violencia familiar. Como les decía, en cada localidad de Santa Cruz hay una defensoría. Me estoy refiriendo a las 14 localidades de Santa Cruz, es decir,
Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Benito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Río Turbio, 28 de noviembre, Calafate y por supuesto Río Gallegos. Además, tanto en la Defensoría de Calafate como en la de Puerto Deseado, hemos instaurado el sistema de defensorías itinerantes o defensorías volantes, que para que la justicia se acerque y la defensoría pública en particular se acerque a la gente, hemos generado letrados adjuntos que van a atender y concretamente en el caso de Calafate, el letrado adjunto tiene su asiento en la localidad del Chaltén, que asiste a las personas que necesitan los servicios de la defensa pública. Y en Puerto Deseado es el defensor público el que semanalmente atiende audiencias en Jaramillo y también para los pobladores de Firroy. Esto más o menos muestra un mapa general de cómo opera la defensa pública en Santa Cruz y podemos decir con satisfacción que cada localidad tiene un defensor, con lo cual está garantizado el acceso a la justicia de aquellas personas que no poseen los recursos necesarios para acceder a la justicia. Además, debemos decir que la Defensoría Pública en Santa Cruz, a diferencia de otras provincias, está independizada de la Procuración o del Ministerio Público Fiscal, es decir, que cada Ministerio Público está especializado. Hay un Ministerio Público bicéfalo, tal como lo marca la Constitución Nacional, es decir, un Ministerio Público Fiscal y un Ministerio Público de la Defensa. De manera que el Ministerio Público está organizado tal como lo determina la Constitución y también en Santa Cruz está integrado al mapa de defensa pública de la República Argentina, pues de la Defensoría General integramos el Consejo de Defensores Públicos Oficiales de la República Argentina, que tiene su sede en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y asistimos periódicamente a todas las reuniones que se hacen desde ese consejo, que congloba a todos los defensores generales de las provincias argentinas, y desde allí, encabezados por la Defensora General de la Nación, se elaboran y se discuten políticas públicas relacionadas con una mejor protección a los grupos vulnerables. Así, la Defensoría General de la Nación, con sus equipos técnicos, presta colaboración y apoyo, capacitación a todas las provincias que así lo requieran. De hecho, aquí en Santa Cruz nos ha visitado la Defensora General de la Nación y también ha brindado sus equipos técnicos para que los defensores y los empleados de las defensorías se puedan capacitar. De manera que la defensa pública en Santa Cruz día a día trata de expandirse y de brindar un mejor servicio.